Después de una jornada de subidas y bajadas, el precio de Bitcoin cierra el día de ayer formando una vela de reversión, que unida a la zona de resistencia en la cual nos encontramos, podría significar nuevas caídas. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré qué puede pasar durante las próximas horas. Bueno, como comentaba, el día de ayer, analizando el gráfico de Bitcoin, cerró formando una vela de high test. Una vela de high test es una vela de reversión, una vela de giro que puede indicar un movimiento de cambio de tendencia a corto, medio o largo plazo en función de la temporalidad de dicha high test hacia a la baja, ¿no? Ahora trataremos todo esto porque he comentado varias cosas importantes. Pero es interesante no solo quedarnos con lo que ocurrió en cuanto a la vela diaria, sino ver qué es lo que realmente se llevó a cabo dentro de esa high test. Ayer, vamos a ir para aquí, fue día 7, así que nos vamos a poner al día 7 y vamos a marcar dos velas para entender un poco cómo se gestó esta vela de high test. Perfecto. Esto de aquí es lo que engloba el día 7 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos un día 7 que empezó con bastante fuerza, subiendo, 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 sesión asiática, formó un movimiento correctivo en forma de pullback. Hasta este momento seguíamos formando mínimos crecientes dentro de esta estructura, dentro de esta tendencia, pero focalizándonos solo en esta parte de la tendencia puede parecer una tendencia alcista. Ahora bien, si hacemos así, nos damos cuenta de que no es que fuera una tendencia alcista, es que lo que se estaba formando es un pullback dentro de esta gran tendencia bajista. Es decir, dentro de un impulso, un pullback y una hipotética continuación a la baja, porque la tendencia es bajista, se estaba formando diferentes impulsos y pullbacks dentro de ese mismo pullback, ¿no? En otras palabras, fractalidad. Esta serie de impulsos y pullbacks, como ya comentamos ayer, se exageró demasiado y formó un movimiento más desarrollado de lo que técnicamente hablando entendemos por impulso y pullback. Sabemos que la tendencia se mueve a través de máximos y mínimos crecientes o decrecientes en caso de la tendencia bajista. Pero ¿por qué todos dibujamos una tendencia proporcional? ¿Por qué nadie dibuja una tendencia bajista así? ¿Por qué nadie dibuja esto cuando habla de tendencia bajista? Porque no es proporcional. Porque lo sepas o no, aceptas las leyes bajo las cuales se rige la disposición de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, en este caso, dentro de una tendencia. Y estas leyes implican que el pullback puede llegar hasta un tercio, hasta la mitad o hasta dos tercios del impulso anterior. Estos son los tres niveles principales en los cuales esperamos el pullback. En el momento en el cual sobrepasas el nivel máximo, que son los dos tercios, podemos estar hablando de otra cosa. Por eso, cuando tienes un movimiento así, tienes un impulso, tienes un pullback, tienes otro impulso, y esto hace así, podemos estar hablando de otra cosa, porque igual este movimiento de aquí ya no es un pullback para seguir cayendo, sino que es un primer impulso para formar un pullback y continuar. Entonces incluso tienes un hombro cabeza hombro invertido. Esto significó que estos máximos y mínimos crecientes en forma de pullback que se desarrollaron dentro de esta tendencia horaria llegaran a romper ese nivel de dos tercios, tal y como comentamos ayer. Y dijimos, está muy bien que se hayan roto, y ahora volvemos al mismo análisis, que se hayan roto esos dos tercios, pero tenemos que pensar dos cosas. Primero, las criptomonedas muchas veces corrigen más de lo habitual, porque son así, son volátiles. Tenemos que aceptar eso como norma de las criptomonedas. Segundo punto, el precio está ahora en niveles de resistencia, porque estamos justo en la zona de estos mínimos anteriores, y aún no ha confirmado la ruptura. Con lo cual, hasta que no se confirme la ruptura en 4 horas, esto es lo que vimos durante el análisis de ayer, no podemos entender que realmente este movimiento correctivo es más correctivo de lo que debería, pero no por eso, sino porque va a ser otra cosa. Y no significará que el precio no pueda caer, significará que el precio, pues, hará así,
luego hará así, luego seguirá para arriba otra vez, luego tal, y luego puede llegar a caer, sí, pero de forma totalmente desordenada. Entonces, volviendo a este gráfico de una hora, en esa primera instancia, el precio seguía haciendo máximos y mínimos crecientes, que como digo, acarrearon dichas consecuencias que he nombrado hasta ahora. Pero luego, en el momento de volver a formar un nuevo máximo creciente, pese a conseguirlo, porque técnicamente hablando o numéricamente hablando, aquí llegamos a los 64.461 y aquí llegamos a los 63.976, con lo cual se formó un máximo creciente. Ahora bien, ¿qué tipo de máximo creciente es? Es un máximo muy justo, con poca fuerza, con sombra, y que justamente acto seguido después de formar ese máximo, nos vamos para abajo. Y no solo nos vamos para abajo, sino que rompemos los mínimos anteriores. Así que técnicamente hablando, la primera parte de la jornada fue tremendamente alcista. En la parte intermedia de la jornada nos empezamos a complicar, convergente con la apertura de Estados Unidos, porque aquí estamos hablando de las 3 de la tarde, UTC más 2, que es justamente cuando abre la bolsa de Nueva York. Y en la segunda, o sea, en la tercera parte de la jornada se fue para abajo y a última hora rompió completamente con toda esta estructura. Con lo cual, esta vela de high test, esta vela diaria, que la hemos visto así, una vela así, o sea, un cuerpo así y una sombra así, ¿qué implicó en gráfico horario? Un patrón de cambio de tendencia, porque el gráfico hizo así. Hizo un movimiento impulsivo, hizo un pullback, hizo una continuación, hizo así e hizo así. Entonces formó una estructura de hombro, cabeza, hombro, de movimiento correctivo, en términos generales, de cambio de tendencia. Así que lo que comentamos de esperar a la ruptura, una vez más, ha dado frutos. El hecho de esperar la ruptura, ¿qué significa esperar la ruptura? ¿Esperar a que el precio rompa? No, esperar a que el precio rompa, esperar a que el precio cierre y esperar a que el precio confirme. ¿Aquí tuvimos una ruptura? Sí. ¿Tuvimos un cierre? Sí. ¿Tuvimos una confirmación? No. En ningún momento este gráfico de 4 horas llegó a confirmar. ¿Por qué? Porque la vela, después de la ruptura y el cierre, que es esta vela de aquí, que debería haber sido de confirmación, fue una vela de desaceleración. La vela siguiente fue una vela bajista. La vela siguiente fue una vela con más sombra que cuerpo, con lo cual seguimos dentro de la desaceleración. La vela siguiente fue una vela de desaceleración bajista y la última vela fue una vela claramente bajista que se comió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas anteriores. Con lo cual tenemos un giro en gráfico de 4 horas, en gráfico diario, con todas las de la ley. Un giro bajista que técnicamente hablando puede, e incluso en cuanto a probabilidades, debería acarrear consecuencias de continuación. Esta semana tenemos noticias. Mañana mismo vamos a conocer las actas del FOMC. Pasado vamos a conocer los datos de inflación. Hay mucho movimiento que de alguna forma puede deshacer cualquier análisis técnico. Pero si nos centramos en las probabilidades de lo que estamos viendo, ¿qué más tenemos en este nivel? Porque no solo tenemos una vela de desaceleración o de giro. El análisis técnico es un conjunto de elementos que forman un ecosistema que te permite determinar la dirección del precio. En cuanto a probabilidades, tienes indicadores, tienes soportes y resistencias, tienes volumen, tienes Fair Value Gaps, tienes impulsos y pullbacks, tienes aceleración y desaceleración, tienes Fibonacci, tienes teoría de Elliott, tienes Wyckoff, ¿por qué no? Tienes un montón de elementos que de compaginarlos te permiten determinar si podemos ver esto o podemos ver esto. Una vela de desaceleración o de giro, como es el caso, es un nivel o es un argumento interesante. Es un argumento suficiente como para ver, vale, es una vela de giro a la baja, el precio caerá. No es suficiente. Ahora bien, cuando tú añades una media móvil, el argumento es mayor, porque no solo estamos formando una vela de giro, sino que la estamos formando
en una media móvil. Cuando la media móvil es de 200 y es diaria, el argumento es mucho mayor, porque es una media móvil que usa el 90% de traders y analistas que utilizan medias móviles. Cuando hay un nivel de resistencia, porque estamos en este punto de aquí, el argumento aún es mucho mayor para esperar un movimiento a la baja. Pero es que cuando venimos de formar un máximo decreciente, un mínimo decreciente, y esto puede ser un nuevo máximo decreciente, aún cobra mucha más fuerza. Pero es que cuando además esta vela en 4 horas y en 1 hora ha formado lo que ha formado, que ya lo he comentado, aún tenemos mucho más fuerza. Es decir, pasamos de un argumento inicial, que es una vela de giro, y vamos añadiendo diferentes elementos propios de este ecosistema de elementos llamado análisis técnico. Y pam, y pam, y pam, y pam, y pam. Y yo, estos son los que trato. Pero vendrá otro y te dirá, no, es que además, aquí, vamos a coger esto, aquí se ha formado un Fair Value Gap que el precio ha venido, ha testeado y no sé qué. Y vendrá otro y te dirá, no, es que además el volumen, no sé cuántos. Y vendrá otro y te dirá, no, es que el RSI o el MACD o el tal. Entonces, independientemente de lo que pase, ver esta estructura, ver este patrón, ver este conjunto de elementos y esperar a que el precio, por lo menos y como mínimo, se venga a la zona de los mínimos anteriores, a ponerlos a prueba, a testear, a que los alcistas y los bajistas luchen por esta zona y a ver si el precio, y a ver si hay suficientes bajistas como para llevar el precio más abajo, o si los alcistas dicen, no te pases, tampoco estamos tan mal, desde estos niveles nos sentimos cómodos para pushear de nuevo para arriba. Mínimo hacer una prueba es lo mínimo que le podemos pedir, o no pedir, sino lo que podemos esperar dentro de todos estos elementos técnicos a la baja que están convergiendo dentro del mismo nivel. El trading es maravilloso porque te pone a prueba. ¿En qué sentido te pone a prueba? Te pone a prueba en este punto en el cual tenemos 8 argumentos sólidos para esperar a que el precio haga esto, y es posible que incluso hagamos esto. Y esto te pone a prueba. ¿Por qué? Porque si tú no eres capaz de discernir entre lo probable y lo posible, estás perdido. ¿Es posible que el precio haga esto? Sí. ¿Es probable? No. ¿Es posible que el precio haga esto? Sí. ¿Es probable? Sí. ¿Tú de dónde tienes que estar siempre? Del lado de la probabilidad. La probabilidad no implica certeza, lo comento siempre. La probabilidad implica eso, probabilidad. Puedes tener un 80% de probabilidades de pasar un examen y aún así puedes suspenderlo. Porque estamos hablando de probabilidades. Con lo cual, como digo, el trading es maravilloso porque las probabilidades, si no las entiendes correctamente, pueden provocar que adquieras malos hábitos, como por ejemplo, ver esto, pensar correctamente que lo más probable es esto de aquí, que ocurra esto de aquí, y cuando vuelves a ver lo mismo, decir, no, la otra vez ocurrió lo contrario, vamos para arriba. Y esto te va desgastando y te va minando tus conocimientos, tu moral, tu confianza, tu disciplina, tu trabajo, tu corrección de errores, y termina haciendo que abandones. Porque no terminas de entender por qué, si tú crees que el precio tiene que tomar una dirección, si todo lo que te han dicho que tienes que utilizar para analizar el precio va hacia una dirección, pero luego el precio va hacia otra, ¿cómo es posible que ocurra esto? Y crees que el trading es una estafa, que es manipulación, que van en contra de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en verdad es que no estás entendiendo correctamente qué son las probabilidades y la diferencia entre probable y entre posible. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.